Hola, soy Merce Villegas de Conversaciones para el Alma, conversaciones que inspiran, conversaciones que transforman. Hoy estoy con un ser humano maravilloso que personalmente me inspira, Jorge Gómez Calle, que es un médico que pasó de la medicina tradicional a la medicina alternativa. Se dio cuenta que detrás de ese síntoma había un ser humano con unas necesidades específicas, había una historia, había una persona a quien acompañar. Él también ha tenido experiencia por muchos años con personas con enfermedades terminales a las cuales ha tenido la oportunidad de acompañar en ese proceso. Es por eso que él nos habla con tanta autoridad acerca de la muerte, por todas esas experiencias y porque él mismo también tuvo una experiencia muy cercana a ella. Así que hoy iremos a contar historias fantásticas y también iremos a conocer mucho más de este ser humano que es absolutamente grandioso. Jorge, muchas gracias por acompañarnos en Conversaciones para el Alma. Bienvenido. Muchas gracias, Merce, por la invitación. Jorge, bueno, pasaste de esa medicina tradicional a la medicina alternativa. ¿Qué fue lo que te motivó y qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión? En la academia médica le enseñan a uno ser muy eficiente en hacer diagnósticos y ahí se despersonaliza por completo al ser que llega allí, porque ya se vuelve el nombre de una enfermedad. Y poco a poco la vida y la muerte me fueron mostrando que el diagnóstico no es necesario, sino que es más importante una mano, una palabra o un silencio. Y eso no está en ningún libro, sino que está en el estar ahí. Entonces poco a poco fui encontrando en otro tipo de medicinas, especialmente la terapia neural, junto con las experiencias con personas en fase mal llamada terminal, porque pues, terminales somos todos hemos de morir, como el estar ahí es mucho más medicinal que un medicamento. Jorge, hay una historia muy hermosa de Camila que definitivamente tocó tu vida y también te hizo como enfocarte más en el ser humano. ¿Nos podrías contar un poco de esa historia? Camila es una niña de 6 años, yo estoy siendo estudiante de medicina, estoy rotando en pediatría en un hospital de la ciudad y era bastante llamativo cada vez que hacíamos la ronda. Este es un pabellón donde está lleno de camas. Y cuando pasamos a Camila, el médico siempre se la salta, no hay atención para ella. Uno en esa época es un borreguito, uno sigue ahí, así el doctor dijo, pero al preguntarle que qué pasaba, decía, no, es que Camila tiene una enfermedad, una fibrosis quística en fase terminal, una enfermedad que compromete páncreas y pulmones. Y como no hay nada para hacerle y ustedes tienen que aprender a salvar, Camila es una pérdida de tiempo para ustedes. Entonces la saltaba. Eso a mí me generaba, yo no veía a la niña lavando un día. Además de esto, la niña, como historia de vida, su madre vivía en un pueblo muy lejano, una mujer víctima de la violencia, a su esposo lo mataron, tiene otros 5 hijos en el pueblo, solo podía venir los fines de semana, así que Camila toda la semana está sola. Las enfermeras son como sus madres, es la reina para las enfermeras, pero para nosotros los médicos o los estudiantes de medicina no existen, por este ejemplo que te digo. Una noche de turno a Camila le da mamitis, llora y llora. Y no hay ningún libro de medicina que te diga cómo tratar una mamitis. Así que lo único que pudo hacer, si las enfermeras están muy ocupadas, fue que me correspondió quedarme toda la noche hablándole, acariciándola, hasta que se quedó dormida. A mí ese momento me marcó mucho, porque no, pues salió como, sin ser padre, salió como, ¿qué pasó aquí? De ahí en adelante se generó una relación con Camila hermosísima. Ella necesitaba oxígeno y cada vez que me veía llegar se quitaba el oxígeno y salía corriendo a abrazarme. A mí me tocaba devolverme corriendo porque ella perdía todo el oxígeno. Una vez se complicó mucho y dentro de las órdenes médicas que se hicieron fue llevada a cuidados intensivos, que para ella fue el infierno, porque si se sentía abandonada allí fue peor, llena de tubos, llena de cosas. Estuvo malita. Ya yo terminé mi turno en pediatría, seguí en otro turno en otra especialidad, en ortopedia, pero yo seguía yendo todos los días donde ella. Y un día ella se puso nuevamente muy mal y me gritó que me fuera. Y me gritaba fuerte, vete, no te quiero ver, yo no te quiero, y yo no entendía por qué. Y las enfermeras me decían, Jorge, entiéndala. Entonces me tocó irme, seguí mi turno, unas 24 horas en la otra parte. Y cuando salí, estaba tomándome un tinto antes de subir a ver a Camila. Y llegó la enfermera que siempre había estado con ella y me dijo, Jorge, Camila murió. Yo me quedé golpeado, muy golpeado. Y te mandó una razón, dijo que te ama muchísimo y que te pidió el favor que te fueras porque sabía que vos lo hubieras vuelto a mandar al infierno, a cuidados intensivos, y que ella ya sabía que tenía que morir. Así que te había pedido el favor que te fueras para evitar eso, pero que te pedía el favor que aprendieras a acompañar soltando,
que era el mensaje para lo que seguía en tu carrera. Me sigue marcando y mucho, porque de ahí en adelante todo en la carrera fue y tiene que seguir viendo con la muerte, pero es una nueva visión, una muerte hermana, una muerte compañera. Pero Camila marcó un antes y un después en mi carrera. Síguenos en nuestras redes sociales de Conversaciones para el Alma, en Instagram, en Facebook, y también inscríbete en nuestra página web www.conversacionesparalalma.com para que te enteres de todos nuestros talleres, de nuestras conferencias, de nuestros programas y de todas las sorpresas que tenemos para ti. Pero también me puedes escribir a mi correo personal mercevillegas@entrenadoradevida.com para que me cuentes tu historia y para que seas parte de una gran conversación para el alma. Quisiera que también nos contaras esa historia tan bonita que tienes en la Sierra Nevada. Yo estuve en Nabusimaque, que es como el centro, se llama la ciudad donde nace el sol. Allí llevaba mucho tiempo una persona que fue en alguna época muy cercana a mi vida, Alejandro Franco, haciendo su año rural. Yo salí de Titiribí a irme a estar allá con él un tiempo. Estando allá, este lugar Nabusimaque es un lugar sin tiempo, es un lugar hermosísimo. Allá no sabe uno qué día es, qué hora es. El centro de salud no tiene luz eléctrica, es un lugar perdido. En la noche, una de las tantas noches, llegó un hombre cargando a su hijo. En esa época yo ya tenía un hijo de 2 años y llegó con un niño de 2 años, que era como ver a Esteban, mi hijo, ahí. Y este niño estaba en un estado comatoso y con el abdomen supremamente alto. Y este señor solo decía calentura, vómito y popó, decía el padre. Cuando fuimos a examinar al niño, pues estaba en una fiebre altísima y estaba en una obstrucción intestinal producto de una gastroenteritis severa, o sea, una infección intestinal severa. Eso es una urgencia médica, eso hay que abrirlo, hay que hacer un lavado, hay que ponerle antibióticos. Pero allá nosotros no teníamos sino escoba y trapeador, pues no había nada más. Allá es imposible abrir un cuerpo porque es sagrado, había que pedirle permiso al mamo y eso se demoraba unos días. No teníamos nada, por ahí se apareció un enfermero que estaba acampando del Seguro Social y se había robado un medio Seguro Social porque tenía sueros, tenía de todo. Le pudimos colocar esto al niño que se llama Duyarucucuy. Y Duyarucucuy estaba pues en ese proceso, nosotros como esperando que subiera un carro, porque cada 7 días subía un carro para poder bajar, para llegar a Nabusimaque, que uno se demora 5 o 6 horas en un carro. Ahí empezó un primer duelo porque ahí terminaba mi periplo en la sierra. Entonces era bajarme, despedirme de este gran amigo y bajarme con este niño. Bajamos en un carro, entonces el conductor, el papá en silencio todo el tiempo. Y un médico muy joven, yo estaba muy joven en esa época, con un niño que cada vez que nos movíamos, entonces botaba y botaba popo. Era pues, una escena fuerte. Justo cuando pasamos unas piedras que separan el mundo de los hermanos mayores de nosotros, sus hermanitos menores, Duyarucucuy hizo el paro respiratorio, murió. Yo le hacía reanimación, boca a boca, todo desesperado. Llegamos rapidísimo a un centro de salud, yo llegué gritando, casi que no me creen que soy médico, que yo estaba peludo, lleno de popó. Entonces ahí llegó un colega y empezamos a hacerle reanimación. 15 minutos hasta que el colega me decía, no más, para, porque yo seguía insistiendo. Duyarucucuy murió. Yo me fui para las escalas del hospital, allá afuera, y lloré mucho, desconsolado. Mercedes, y de pronto me han pegado un golpe en la espalda entre las 2 escápulas, me dejó sin aire. Yo ya no sabía si llorar por Duyarucucuy o por el golpe tan duro que me dieron. Cuando volteé, era el papá del niño. Y yo estaba sin aire, sorprendido mirándolo. Y el hombre dice, usted no tiene derecho de llorar a Duyarucucuy. Usted está llorando su fracaso. Usted no está llorando a mi hijo. Usted no está llorando sino el hecho de que usted quería salvar su vida, pero no se dio cuenta de su proceso. Sus lágrimas están enturbiando el paso de mi hijo de este lado del río al otro lado del río. Aprenda a acompañar a los muertos. Y se fue. Y la imagen, a mí no se me quita la imagen de la cabeza de ver un hombre muy bajito en una sábana cargando a este niño, yéndose, caminando hasta la sierra. Así como Camila me golpeó de aprender a tratar, este hombre también, hay que saber tratar los muertos. Entonces ahí vino también un golpe, los muertos. O sea, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que honrar a nuestros muertos, hay que hacer sagrado esto. Y estamos en una sociedad que no los honra. En 2 horas quieren tenerlos cremados. Y ya, se olvidó. Hay que honrar. Y además estamos en un país sembrado de muerte violenta. Hay que honrar a esta cantidad de gente invisible que ha muerto. ¿Y cómo lo honramos? En vida. Y también haciendo de la muerte de cada ser querido un honor.
haciendo los duelos, enfrentando el dolor, no escondiéndolo, pero somos especialistas en esconder el dolor. Como estamos en el mundo del pensamiento positivo, ya, que no es sino pensar positivo, no. Y también. es cierto, a veces vemos a alguien que está pasando por ese dolor y decimos, no llores, y tratamos de distraer a esa persona, sacarla, llevarla a otra parte, pero es entender que es necesario pasar por esa transición. La lágrima es aquello que te hace limpiar tu cerebro para ampliar tu corazón. O sea, porque se limpia todas estas ideas, se limpia todo este dolor y se abre tu corazón. Incluso en duelo se ama más, porque vos amabas en presencia a alguien y ya está en ausencia. Y de momento empezás a ver que esa ausencia era de un ser tan interesante, tan importante para tu vida, que el amor se crece. Por eso es injusto decirle a una persona, ¿y usted por qué lo quiere más ya que se fue? Precisamente por eso, porque esta ausencia me hace darle el valor a su presencia. Amamos más cuando no están. Jorge, a mí me encanta porque tú siempre nos haces caer en cuenta de las cosas a través de historias y de historias que tú has vivido, que tú has verificado. O sea, no es que te leíste un libro, entonces estás hablando de una teoría, sino que todo esto han sido vivencias. Y una de ellas fue una tuya propia muy cercana a la muerte. ¿Nos podrías contar un poco de eso, por favor? Hace como 3 años estaba en una piñata con mi hijo menor, con Miguel, y de un momento a otro toda la gente veía 4 personas a la vez. O sea, una señora que estaba al frente estaba partida en 4 y el corazón empezó a acelerar, sentía el corazón acá. Esto no es normal, pues pensé, terminé en urgencias en una clínica, me atendieron muy rápido, que es una cosa que agradezco porque antes había tenido otra complicación y fue distinto. El caso fue que tenía una taquicardia tan exagerada que tenía riesgo o de generar un trombo hacia el cerebro y quedar en vía vegetativa o hacer un paro cardíaco. El corazón estaba latiendo entre 200 a 300 veces por minuto. Intentaron colocarme, llevaron a la sala de reanimación, de un momento a otro había 6 médicos rodeándome. Había uno especial, un muchacho recién graduado que era como distinto a los demás eran los especialistas. Me colocaron un medicamento para intentar frenar el corazón, que es una cosa terrible, uno siente que le abren y que el corazón frena, pero no funcionó. Entonces ya el paso a seguir era colocarme estas paletas, que no son para reanimar en ese momento, sino para intentar frenar el corazón, se llama una cardioversión, pero para eso te tienen que colocar un medicamento para sedarte, porque esto duele y duele bastante. Entonces preguntándole a uno si uno ya está como diciendo bobadas para esto. Me la colocaron 3 veces también este medicamento y nada sentía. Yo les decía que yo solo me dejaba colocar esto si me aseguraban que si yo quedaba en una vía vegetativa no me iban a hacer ninguna reanimación. Entonces ellos me decían que ellos tenían que yo soy dueño de mi cuerpo y ya yo no estoy de acuerdo con medidas heroicas, yo no estoy de acuerdo con quedarse uno, perdón la expresión, como momia para la familia. Entonces hasta que no me aseguraran que a mí no me hacían eso, entonces hasta que lo aseguraron, sí. Cuando ellos dijeron esto, fue rarísimo, Merced, porque aunque yo lo sentía a ellos, sus voces, yo no estaba en ese lugar. El lugar de un momento a otro, de dejar de ser un lugar de urgencias, todo blanco, lleno de luces, se volvió un muro de ladrillos que me rodeaba. Todo eran ladrillos. Y el muro de al frente salía sangre y chorreaba sangre y sangre. A mí me dio susto. Entonces yo empecé a decirle, yo sabía que estaban estos, pero estaba este médico de atrás que yo sentí mucha confianza. Le decía, cuidado, porque detrás de ese muro está una muerte que yo no quiero. Y yo sentía como por encima del muro había como un animal agazapado con todos los pelos, un animal peludo con los pelos así levantados. Y realmente no quería. Entonces, ¿pero qué ves? Entonces esto ya empezó a decir bobadas, dijeron. No, yo sé que ustedes están acá, pero hay otros mundos posibles, empecé a decirles. Y estoy viendo ese otro mundo posible. Y esa es la muerte violenta. Y yo no quiero la muerte violenta. He trabajado mucho con otra muerte, no creo que me la merezca. Entonces ellos intentaron y yo me ponía las manos acá, no querían. Yo sentía eso, chorreaba y chorreaba sangre. Este muchacho atrás, después hablé con él y lloramos mucho, él y yo. Se acercó, yo le hago unas relajaciones a la gente en donde me hago detrás de ellos y les coloco las manos en la cabeza, les digo que todo va a estar bien. Este muchacho me puso las manos acá, se acercó despacio como con vergüenza de los otros médicos y dijo pacífico, confía que todo va a estar bien. Él dijo eso, Merced, y todo se apagó. O sea, fueron ellos, se fue el muro, se fue el monstruo, todo se volvió vacío, pero una sensación de plenitud inmensa. Y en ese vacío yo sentía que seguía existiendo, pero no como Jorge, no como un cuerpo, sino como una conciencia. Yo sentía que flotaba en ese vacío, en una sensación de paz inmensa. Por un momento se vino a la cabeza mi compañera, los niños, y otra vez sonó la frase, están bien, confía que están bien. Y ahí otra vez se apagó todo.
una sensación, yo no sé cuánto duró eso. De un momento a otro sentí un chispazo fuertísimo y era cuando ya me estaban haciendo reanimación, me estaban poniendo tuya. Me dicen que estuve 3 minutos fuera de este mundo. Jorge, ¿estás preparado o eso no se prepara para el día final de uno? ¿O realmente eso es algo que hay que soltar, como tú dices, y simplemente vivir? Hay que vivir con la mano abierta, porque nos enseñaron a vivir con la mano cerrada, nos enseñaron a tener. Entonces, tenga una casa, tenga un estudio, tenga familia, hasta que la enfermedad o la muerte te dicen tenga paciencia, tenga humildad, tenga sabiduría. Yo todos los días me hago la afirmación, es probable que hoy muera, porque es probable. La certeza será el día que llegue y encuentro con la dama, con la doña, como le digo yo, pero es probable que hoy muera. Entonces, decirte que estoy preparado para morir, la vida me lo dirá el momento que estoy viviendo todos los días sabiendo que este es el día más excepcional que puede existir. Te lo doy todo cada día. ¿Por qué le dices la dama? Para mí la muerte tiene que ser femenina, para mí, porque es de una ternura inconmensurable, porque te saca del cuerpo físico en donde tu alma ya no cabe y te lleva a un lugar en donde tu alma, el universo entero cabe. Y para mí esa es la idea de un ser que crea. Para mí la muerte es creativa y la mujer es creación. Entonces para mí es una dama blanca y aunque suene extraño y medio esotérico, en todos los contactos que he tenido con personas he sentido, visualizado o imaginado que hay una presencia femenina y muy amorosa diciendo vamos, vamos. Jorge, hay una historia muy bella de un hombre con el que conectaste profundamente, con el que definitivamente ese encuentro tuvo un propósito muy grande, un maestro espiritual, que de verdad hay muchos, como tú nos decías, porque no son simplemente los que están allí en una montaña, sino esas personas, como tú dices, que viven entre la luz y la sombra. Es Gildardo. Cuéntanos un poco de él. Gildardo es un hombre que como diagnóstico tiene un cáncer de pulmón que ha hecho metástasis a huesos y al cráneo. Necesito unas dosis bárbaras de morfina en la época en que yo formulaba pues muchas cosas, pero ir a donde él no era ir a donde un enfermo. Como tú decías, este era un hombre que en su simpleza, en su coherencia con la vida, su sola presencia era ejemplo. Él fue taxista, él no pasó de cuarto de primaria, pero la sabiduría de vida que tenía Gildardo Merced era impresionante. Yo incluso, él invitaba y dejaba pasar a la persona que me conducía, que me llevaba allá, y había unas tertulias, por decir algo, lindísimas ahí. En una de esas conversaciones algún día Gildardo me pregunta, Jorge, ¿qué pasa cuando uno se muere? Yo, ¿cómo vas a ver, hermano, si yo no me he muerto? Pero has acompañado a mucha gente, decía Gildardo, que contame por lo menos qué pensás. Yo le decía a Gildardo, yo quiero saber o pretendo, deseo, que de alguna manera la vida, Dios, como quieras llamarlo, te hace un llamado, te hace saber, es el momento. Y ya vos definirás o de tu amor o tu miedo te hará irte allá. Hay un llamado, me decía, no sé lo que creo. Entonces Gildardo me dice, bueno, el que primero me muera, le avisa al otro si hay llamado o no. Ya, pues ya se me va a aparecer o ahora me muero yo, pensaba yo, pues primero que él. Eso se quedó como una charlita ahí de momento. Y como 4 o 5 meses después, la esposa de Gildardo llama a decir, Jorge, yo creo que Gildardo ya está en el momento final. Uno va como acompañando paso a paso. Y evidentemente Gildardo venía pues en ese proceso de ir apagando su cuerpo físico y encendiendo su alma, que es el llamar morir. Cuando llegué pues a verlo, muchas veces, Merced, yo no alcanzaba a llegar a la gente, porque yo podía estar en Girardota y llamaban de Caldas, entonces no alcanzaba. Pero estaba a 2 minutos de Gildardo, o sea, ese día la vida, Dios, tenía que estar ahí. Llegué y Gildardo estaba en la fase que se llama culminar, o sea, estaba culminando, no se le sentía presión arterial, solo se le sentía frecuencia cardíaca aquí en la carótida, se le sentían 4 o 5 pulsaciones, el oxígeno saturaba mínimo, o sea, Gildardo estaba en lo que se llama una fase inminente de muerte. Él tenía oxígeno suplementario, se le retiró porque no era el momento. Llevaba más o menos 6 horas así en ese proceso en donde ya no tenía reflejos neurológicos, donde médicamente, desde la parte médica, uno dice, mínimo aquí ya hay muerte cerebral. Solo estábamos esperando que el corazón parara. Y el corazón empezó a parar de a poquito, empezó a hacer las llamadas apneas, respiraba 1 o 2 veces por minuto. Gildardo estaba ahí en su cama, yo recuerdo que yo estaba a los pies de Gildardo, él solo estaba con unos boxers color café de cuadritos, toda la familia rodeándolo. Le habíamos dicho a la familia, aunque ya habíamos hecho muchos rituales de despedida con un Gildardo consciente, de todas maneras este era el momento como de explosión de su ser, entonces que le diéramos un besito, que nos despidiéramos. Siguió el proceso cada vez más lento y de un momento a otro apareció el misterio. De un momento a otro Gildardo se empezó a llenar de color en los pies porque tenía la palidez propia de quien se está yendo.
y el color empezó a subir a las piernas, a los muslos, al abdomen, al pecho, subió la vida. Y de un momento abrió los ojos, pestañeó y dijo, claro, el médico, ¿dónde está el médico? Yo, sin exagerarte, casi me desmayo del susto. Pues ese hombre estaba muerto. Yo me acerqué, di la vuelta. A mí me quedó clavado en la mente que los ojos de Gildardo en ese momento eran de un color verde esmeralda. Él tenía ojos café, pero brillaban verde esmeralda. Se quedó mirándome una eternidad. Yo sé que fue poco en tiempo, pero para mí fue una eternidad. Y dijo, el llamado sí existe. Y la energía fuente no solo te llama, sino que en espirales de luz te envuelve y te lleva al lugar del amor eterno. No hay muerte. Hágaselo saber. Cerró los ojos y se murió. A mí la cabeza me hizo puff, el corazón me hizo puff. O sea, todavía me sigue haciendo, porque para mí ese punto, ese momento sí que me cambió la historia de vida. Porque yo venía haciéndome preguntas, ¿qué sentido tiene esto y todo eso? Y en ese momento esa alma, porque fue una conexión, esa alma habló. Ahí dejó de ser Gildardo y habló el alma humana, habló el alma universal, diciendo como hay algo más. Es un algo más de amor, de amor. Gildardo, ese ser en Gildardo, Dios en Gildardo, como queramos decirle, por lo menos para mí, me hizo saber que tiene sentido esto. Y esa palabra, hágaselo saber, hizo que me convirtiera en un cuentero de muerte y de vida. Qué bello, Jorge, saber que tú decidiste tener un propósito, una misión en la vida y Dios, o como lo quieras llamar, te pone en los lugares y en los momentos perfectos para poder alimentar todo eso que es tu misión y tu propósito, porque es una historia que definitivamente te enseñó y te cambió. Todavía me sigue cambiando. Jorge, tienes un programa que quiero mencionarlo porque quisiera que todas las personas que pudieran se conectaran a él, porque realmente la sabiduría, esto es muy poco tiempo, porque tú tienes una riqueza impresionante, tienes una profundidad, tienes una manera de hacernos ver las cosas, historias muchísimas, y tienes un programa de radio precisamente todos los domingos. Cuéntanos para que las personas se enteren y puedan conectarse contigo. Es un programa que se llama Es probable que hoy muera. Todos los domingos a las 9 de la noche se transmite a través de una emisora virtual, www.casadelalma.net, o en Facebook hay una página que se llama Es probable que hoy muera, y ahí por Facebook Live también se pone. El propósito es, como le digo yo a la gente, sacar a la muerte del cajón. O sea, hablemos, contemos historias de una manera distendida con los invitados lindos o a veces conmigo. Hacemos de la muerte una experiencia de vida. Invitados vivos. Sí, los muertos que habitan en uno también hablan a través de uno. Hay situaciones en la vida que no podemos cambiar, pero lo que sí podemos cambiar es nuestro observador interno. Entonces nos podemos volver amos y dueños de nuestro destino siempre y cuando seamos amos y dueños de nuestros pensamientos, de nuestro observador, de la forma como nos conversamos internamente cada situación. Cómo podemos incluso conversar de manera positiva o de manera proactiva la muerte. La muerte vista desde algo que nos puede dar paz, tranquilidad y conectarnos con el amor. Bueno, ahora estamos en nuestra sección Ping Pong con Jorge. Jorge, ¿ya sabes de qué se trata nuestra sección Ping Pong? Más o menos. Te voy a tomar de sorpresa. Pero bueno, ¿cómo te gustan? ¿Flacas o trozuditas? Mujeres. ¿Naturales o producidas? Naturales. ¿Monas o morenas? Las dos. ¿Por la mañana o por la noche? Todo el día. Caramba. ¿Arriba o abajo? En la mitad. ¿Zona de confort o zona mágica? Mágica. ¿Lo normal o lo extremo? En el medio, en el justo medio. ¿Moto o carro? Moto, 1000 veces. ¿Comedia, romance o acción? Comedia. ¿Leer o escribir? Uy, las dos, me encantan las dos. ¿Cine o película en la casa? Depende, ahí sí depende de la compañía y del momento. ¿Un momento de felicidad total? La muerte. ¿Tu mayor miedo? Tener miedo. ¿Un hobby? Leer, escribir. ¿Tu mayor logro? Vivir. ¿Alguien que te inspira?
la vida. Cada persona me inspira, cada paciente me inspira. ¿Un actor o actriz? Robert De Niro, Emma Thompson. ¿Un color? Negro. ¿Una banda musical? Pink Floyd. ¿Un libro? Demian de Hermann Hesse. ¿Y una película? El silencio de los inocentes. Sí. Y la última, Un monstruo viene a verme. Genial. Ok, perfecto. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Gracias a todos. Tenemos un encuentro el próximo domingo a las 7 de la noche por nuestro canal Cosmovisión para que nuevamente te nutras, para que nuevamente aprendamos y crezcamos juntos de todas estas grandes conversaciones para el alma.